Un hombre solitario acoge a una loba herida y a sus cachorros, sin saber lo que sucederá después. La nieve se amontona contra el marco de la puerta mientras él la arrastra al interior, con el pelaje empapado en sangre y sus cachorros temblando como brasas moribundas en el frío. Él cree que se trata de un simple acto de misericordia, un hombre, un refugio, una noche de calor. Pero cuando estalla la tormenta y aparecen huellas alrededor de su cabaña, algo mucho más grande que la gratitud llama a su puerta. ¿Qué precio paga un hombre cuando la naturaleza decide que tiene una deuda? La puerta crujió en sus bisagras, empujada por un hombro demasiado cansado para levantarla 2 veces. El viento frío se coló por detrás de él, soplando nieve por el suelo de madera como si fuera harina derramada. No se molestó en cerrarla. Tenía los brazos ocupados. La loba yacía inerte contra su pecho, con el pelaje resbaladizo por la sangre medio congelada. Su respiración era entrecortada y superficial. Cada una de ellas sonaba como hojas secas atrapadas en una chimenea. A sus pies, 3 cachorros diminutos se acurrucaban juntos, con los cuerpos temblando más por el frío que por la vida. Se arrodilló junto al fuego y la acostó con cuidado sobre una vieja manta de lana. Los cachorros gimieron, sin saber si seguirla o huir. «No pasa nada», murmuró con voz ronca por la falta de uso. «Quedaos cerca». El fuego crepitó lanzando una chispa por la chimenea. Cogió una tira de tela y un cuenco de hojalata y lo llenó con agua calentada al borde de las llamas. Le temblaban las manos, no por miedo, sino por algo más sutil. Le presionó la tela contra el costado. Ella gruñó débilmente. «Lo sé», dijo él. «Quédate quieta». El sonido del viento golpeaba contra el cristal de la ventana, un gemido bajo y hueco que hacía que la cabaña pareciera más pequeña de lo que era. La nieve golpeaba el cristal con pulsos constantes, como manos llamando desde el otro lado. Limpió la herida lentamente, secando la sangre para revelar la cruel forma de la marca de la trampa. Los dientes metálicos habían desgarrado el músculo. Los cachorros se acercaron sigilosamente. Uno de ellos colocó una pequeña pata sobre su bota. Se detuvo. «¿Quieres que viva?», preguntó en voz baja. El cachorro no se movió. Vendó la herida con el último de sus vendajes limpios. Afuera, el viento cambió de dirección. No era solo el viento. Pasos, lentos, pesados, mesurados. Los cachorros se tensaron, con las orejas pegadas a la cabeza. Los ojos del lobo se abrieron, no por dolor, sino por advertencia. Algo se movió entre los árboles, más allá de la ventana de la cabaña. Solo una sombra, lo suficiente para ser vista y luego desaparecer. Se puso de pie, con la respiración entrecortada. «¿Quién está ahí?». Solo el silencio respondió, pero los cachorros ya estaban mirando fijamente hacia la puerta. La linterna junto a la puerta parpadeó cuando el viento empujó el marco. Se acercó y aseguró el pestillo, presionando la palma de la mano contra la madera. Estaba fría, demasiado fría para que ningún ser humano esperara ahí fuera. La loba se movió débilmente detrás de él, con un leve gruñido en la garganta. Los cachorros se acurrucaron a su lado, con sus diminutos cuerpos apretados contra la manta, como si intentaran desaparecer en ella. Él los miró. «Aquí estáis a salvo», les dijo. Esta vez, la loba abrió completamente los ojos, amarillos y penetrantes, incluso a pesar del dolor. No mostró los dientes. Solo lo observaba, respirando con esfuerzo, como si sopesara cada uno de sus movimientos. El viento volvió a arrastrar la nieve por la puerta. Entonces, débilmente, debajo de ella, un crujido. Giró la cabeza lentamente. No era el viento. Se acercó a la pequeña ventana y limpió el hielo del cristal con la manga. El mundo exterior era una mancha borrosa de blanco y sombras de pinos. Nada se movía, nada se alzaba. Pero la nieve decía la verdad. Huellas, recientes. No eran de lobo, no eran de hombre. Más grandes, más profundas, un patrón como garras arrastrándose tras cada paso. «¿Qué, por el amor de Dios?», murmuró. Alargó la mano hacia el viejo rifle de caza apoyado contra la pared.
La madera estaba desgastada por los años de uso, pero sus manos dudaron al tocarlo. Algo en el uso de esa arma le parecía incorrecto, como cruzar una línea que no podía ver, pero que podía sentir. Volvió a mirar a la loba. ¿Te ha seguido algo? Ella no pestañeó. Afuera, otro sonido atravesó el viento. Madera, rindiéndose. Un tronco de árbol en algún lugar más allá de la línea de árboles se partió bajo la presión, y la nieve se desprendió de sus ramas. El ruido era lejano, pero lo suficientemente fuerte como para hacer temblar el cristal de la ventana. Los cachorros gimieron y se arrastraron más cerca de la loba. Ella giró su lado ileso hacia ellos, curvando su cuerpo tanto como le permitía la herida. Un gesto protector, o definitivo. Exhaló lentamente. Trajiste algo más que a tus cachorros, ¿verdad? Se alejó de la ventana. El fuego proyectaba largas sombras en el suelo, que se extendían como garras oscuras que se extendían hacia la puerta. Vertió agua de la tetera en una taza de hojalata astillada. El vapor se elevaba de ella, suave e inofensivo. Se agachó de nuevo junto al lobo, ofreciéndole la bebida. Bebe. Ella dilató las fosas nasales, olfateando el aire. No se movió hacia la taza. «Está limpias», dijo él. «Tómala». Hubo una larga pausa. Entonces, lentamente, se inclinó hacia adelante y bebió una vez, luego otra vez. Los cachorros la observaban, girando sus pequeñas cabezas al unísono. Dejó la taza en el suelo. Un fuerte golpe sacudió el lateral de la cabaña. La pared tembló. La taza traqueteó sobre las tablas del suelo. Se puso de pie, con el rifle en la mano, sintiendo cómo se aceleraba el latido de su corazón. Siguió un momento de silencio. Entonces, un segundo golpe, más cerca de la puerta, como si algo estuviera probando la resistencia de la madera. La loba levantó la cabeza, con el pelo erizado a pesar de su herida. Él levantó el rifle a medias, no para disparar, para mostrarlo. «No quiero disparar», dijo en voz baja. Otro golpe, esta vez en la ventana. La nieve se sacudió del marco. Unas marcas de garras se arrastraban por la madera exterior, lentas y deliberadas. Los cachorros se apretujaron contra su madre, con sus pequeños cuerpos temblando. Él dio un paso atrás, colocándose entre ellos y la puerta. La linterna volvió a parpadear. Afuera, algo respiraba contra la madera. Y entonces, un gruñido bajo y retumbante no provenía del lobo que estaba dentro, sino del otro lado de la puerta. Algo estaba allí de pie, esperando, sin intentar entrar, anunciándose. Contuvo la respiración, con la mano firme sobre el rifle. El marco de la puerta crujió, y el gruñido volvió a sonar. Más cerca, más grave, como una advertencia dirigida a él. El gruñido del exterior perduraba como un trueno que se negaba a desvanecerse. Resonaba a través de la madera, profundo y controlado, no frenético como el de una criatura hambrienta. No era desesperación, era una declaración. El hombre apretó con más fuerza el rifle y se acercó lentamente a la puerta. La luz de la linterna detrás de él proyectaba su sombra alargada sobre el suelo, llegando hasta el umbral como si también quisiera huir. La loba dentro de la cabaña levantó la cabeza por completo. El dolor recorría su cuerpo, pero el instinto la obligó a ponerse de pie a pesar de la herida. Los cachorros se acurrucaron bajo su vientre, con sus pequeños ojos fijos en la puerta. Él la miró. «Quédate». Ella no le hizo caso. Intentó ponerse de pie, arañando la madera con sus garras. Tropiezo, pero no cayó. La sangre se filtró a través del vendaje nuevo, oscureciendo la tela. «No te muevas», dijo él, esta vez con más firmeza. Un suspiro ahogado presionó la puerta desde el exterior. Ahora podía oírlo, lento y constante, empañando las rendijas entre las tablas. La madera crujía con cada exhalación, como si se encogiera bajo una presión que nunca había conocido. Se acercó a la puerta, con el rifle apuntando hacia abajo, no para disparar, sino para estar preparado si se veía obligado a hacerlo. Sus botas crujían sobre la nieve suelta que había soplado antes. Se derretía lentamente con el calor del fuego, dejando huellas húmedas que brillaban como manchas oscuras. Otra respiración, más cerca.
Casi podía sentirla en su piel a través de la madera. Habló a través de la rendija, en voz baja. La ayudé. No le hice daño. Silencio. Entonces, un único y fuerte arañazo recorrió la madera. No era un ataque, era una marca. La loba que llevaba dentro respondió con un gruñido grave. No era fuerte, estaba agotada, pero era sincero. Sus ojos se fijaron en la puerta, no con miedo, sino con reconocimiento. Él la miró. ¿Sabes lo que hay ahí fuera? Ella no parpadeó. Afuera, la respiración se detuvo. El silencio repentino sonaba más fuerte que cualquier rugido. Se posó en la cabaña como un peso, presionando contra las ventanas, el techo, su pecho. Tragó saliva, sea lo que sea. Esta cabaña no se abrirá. El fuego crepitó. Una chispa saltó al suelo. La apagó con el pie, sin apartar la vista de la puerta. El silencio se mantuvo. Entonces pasos, lentos, alejándose de la puerta, pero sin retroceder, en círculos, deliberados, la nieve crujía, constante como un redoble de tambor, un círculo, luego otro. La loba que había dentro siguió el sonido con la mirada, girando la cabeza con cada paso que se daba fuera. Los cachorros gimieron, pero se mantuvieron pegados a ella, respirando superficialmente. El hombre retrocedió lentamente, con el rifle aún en alto. Su pulso latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Los pasos se detuvieron junto a la ventana. Una sombra se movió a través del cristal escarchado. Una gran silueta que pasaba lentamente, deteniéndose lo justo para dejar una huella de movimiento. La silueta se demoró. Se acercó a la ventana, con cuidado de no hacer ningún ruido repentino. Afuera, más allá del cristal, la silueta oscura permanecía inmóvil. Hombros anchos, pelo espeso. No era un lobo solitario, demasiado grande, demasiado controlado, un alfa invernal, y no se marchaba. La loba junto al fuego dejó escapar un pequeño sonido, un gemido bajo y dolorido. Aplanó las orejas, no por miedo, por sumisión. El hombre la miró fijamente. «No me está buscando a mí», dijo en voz baja. «Te está buscando a ti». El aliento del exterior volvió a golpear la ventana, empañando el cristal con una forma que permaneció casi como una mano presionada contra el cristal. Una advertencia o una exigencia. Los cachorros gimieron más fuerte ahora, presionando más profundamente bajo su madre, pero ella no se movió para protegerlos. Miró hacia la puerta. Estaba esperando. El hombre bajó el rifle solo unos centímetros. Afuera, la sombra se movió, demasiado lento para ser una embestida. No se iba. Estaba esperando una decisión, desde dentro. El aire en la cabaña se sentía más denso, como si las propias paredes contuvieran la respiración. El fuego crepitaba, pero incluso las llamas parecían haberse calmado, reduciéndose como para no llamar la atención. El hombre permaneció inmóvil, con la mirada fija en la ventana, donde la sombra permanecía más allá de la escarcha. La loba que había dentro empujó contra la manta, intentando ponerse de pie de nuevo. Su pata herida se dobló, pero ella forzó el peso sobre ella de todos modos. Una delgada línea de sangre se filtró por el vendaje, goteando sobre el suelo como tinta oscura. «Estás herida», dijo él. Ella siguió levantándose. «No sobrevivirás ahí fuera», le advirtió él. Ella no lo miró. Sus ojos permanecieron fijos en la ventana. Los cachorros emitieron suaves sonidos, gemidos inciertos que temblaban con algo más profundo que el miedo. Se apretujaron contra su pecho, trepando unos sobre otros en confusión. Uno le tocó el hocico con la pata, como rogándole que se tumbara de nuevo. Ella no lo hizo. El hombre se acercó, con el rifle colgando ahora holgadamente a su lado, olvidado por el momento. «¿Quieres salir ahí fuera?», preguntó. No hubo respuesta, pero ella dio un paso inestable hacia la puerta. La sombra del alfa se movió de nuevo fuera, recorriendo una vez más la estrecha franja de nieve frente a la cabaña. Sus pasos eran pacientes, mesurados. No era un depredador acechando a su presa, era un rey esperando su tributo.
El hombre apretó la mandíbula. ¿Crees que te aceptará de vuelta?, preguntó en voz baja. ¿Después de verte así? La loba se detuvo, con la respiración entrecortada. Luego siguió avanzando, arrastrando su herida por el suelo hacia la puerta. Los cachorros lloriqueaban más fuerte, arañando la madera con las patas mientras la seguían con pasos pequeños y frenéticos. Uno resbaló en su sangre, pero siguió adelante, decidido a no quedarse atrás. El hombre se interpuso entre ella y la puerta sin levantar el arma. La observó acercarse con la respiración lenta. «Morirás ahí fuera», repitió. Ella se detuvo frente a él. Su pecho se agitaba. Sus ojos estaban fijos en la puerta, no en él. Él miró a los cachorros, luego volvió a mirar la puerta, donde la sombra se detuvo una vez más. Afuera, la alfa exhaló, un suspiro bajo que empañó el cristal. «No estás pidiendo libertad», dijo el hombre en voz baja. «Estás pidiendo permiso». La nieve arañaba la ventana, arrastrada por el viento matutino. Los primeros rayos de luz pálida tocaban el cielo. Aún no era el amanecer, pero bastaba para hacer brillar la escarcha. Exhaló. Luego se hizo a un lado. La loba no dudó. Avanzó cojeando, con movimientos lentos pero seguros. Los cachorros la seguían en un grupo compacto, sus pequeños cuerpos moviéndose como uno solo. Puso la mano en el pestillo de la puerta. Afuera, la silueta dejó de moverse. El lobo del interior también se quedó inmóvil, como si esperara una última señal. Miró la sangre en el suelo, a los cachorros, a los rifles apoyados contra la pared, al cristal cubierto de escarcha donde algo esperaba con una paciencia que solo los animales salvajes pueden permitirse. Sus dedos se cerraron alrededor del pestillo. «Una vez que abra esto», murmuró, «no podré volver a cerrarlo». No le estaba hablando a ella, le estaba hablando al mundo. Tiró del pestillo. La puerta se abrió con un chirrido y el viento empujó aire frío hacia el interior de la cabaña. Como una advertencia, el alfa se encontraba justo al otro lado del umbral, recortado contra la pálida nieve como una escultura de hierro y escarcha. Su aliento se elevaba en nubes constantes, controladas y uniformes. Sus ojos no estaban fijos en el hombre, en ella. La loba herida dio un paso adelante, deteniéndose solo una vez para recuperar el equilibrio. Los cachorros se agruparon a sus talones. El alfa no se movió para recibirla. Se quedó quieto, juzgando, esperando a ver si ella podía cruzar la nieve sola. El hombre se quedó en la puerta, con el rifle olvidado a su lado, el corazón latiéndole con fuerza. La loba dio su primer paso. La nieve bebió su sangre. Los cachorros la siguieron con las patas hundiéndose en el frío. El alfa observaba, silencioso, inmóvil como una piedra. La loba herida dio otro paso en la nieve, con la pata lesionada temblando bajo su peso. El frío penetró en el vendaje, oscureciéndolo aún más a medida que la sangre se extendía. No miró atrás, hacia el calor que dejaba atrás. Solo miró hacia adelante, hacia el alfa. Los cachorros dudaron en el umbral de la puerta, con las patas presionando el suelo de madera, como si no estuvieran seguros de si seguirla. El frío exterior parecía más intenso desde donde estaban, amplio, blanco y vasto. Uno de los cachorros emitió un pequeño sonido, casi como una pregunta. El alfa no se movió. El viento azotaba el claro, levantando la nieve en finas espirales que se arremolinaban alrededor de las piernas del alfa. La nieve no se le pegaba. Se desprendía como si el frío se negara a tocarlo sin permiso. El hombre se quedó en la puerta, sintiendo la diferencia entre sus mundos. Detrás de él, la luz del fuego, las paredes de madera, las herramientas, la ropa, las cosas que los hombres construyen para contener la naturaleza. Delante de él, el silencio y la escarcha, la ley de la tierra y la sangre. Se agarró al marco de la puerta y observó. La loba herida dio otro paso. Su pata se dobló. Se recuperó antes de caer, pero el movimiento le robó el aliento. Los cachorros emitieron un gemido agudo y el pánico se apoderó de sus pequeños cuerpos. Miraron entre ella y el hombre, como si esperaran que alguien la llevara de vuelta al interior. Él no se movió. La loba reunió todas sus fuerzas y volvió a avanzar.
Su pata dejó una mancha roja en la nieve. El viento frío la endureció tan pronto como tocó el suelo, congelándola en una marca oscura contra el blanco. Aún así, el alfa no se movió. Los cachorros finalmente bajaron del umbral de madera, con las patas hundiéndose en la escarcha. Dudaron, temblando por el frío repentino. Uno miró hacia atrás, hacia la cabaña, hacia el calor, el fuego y la seguridad que les esperaba dentro. Luego siguió a su madre. Los otros dos se apresuraron a seguirlo, con sus pequeños cuerpos temblando, pero decididos. El hombre los observó, con el pecho oprimido por algo que no podía nombrar. «No la ayudas», le susurró al alfa. «Solo observas». Los ojos del alfa se posaron en él por primera vez, sin rapidez, sin sobresalto. Un giro lento, una mirada evaluadora, no de agradecimiento, no de amenaza, de comprensión. No estaba allí para llevársela de vuelta. Estaba allí para ver si ella todavía pertenecía a ese lugar. La loba herida llegó al punto medio entre la cabaña y el alfa. Su respiración era entrecortada y entrecortada. Se detuvo para recuperarse. Los cachorros se reunieron alrededor de sus patas, acurrucándose contra su pelaje en busca de calor. El alfa se mantenía erguido, inmóvil, una silueta recortada contra la nieve como un monumento esculpido por el propio invierno. El hombre dio un paso adelante como para ayudar. La loba giró la cabeza, no hacia el alfa ni hacia los cachorros, hacia él. Sus ojos estaban cansados, doloridos, pero también claros. Él se quedó paralizado. Ella se volvió hacia el alfa y siguió caminando. Los cachorros la siguieron, dejando un rastro de huellas dispersas tras ella. El hombre observó cómo sus gotas de sangre manchaban la nieve como un camino escrito en rojo. El alfa no se acercó. Esperó. El espacio entre ellos parecía un tribunal. La nieve, el testigo. El aire frío, el juez. El cielo, silencioso e indiferente, esperando el veredicto. La loba llegó a 3 pasos del alfa y se detuvo. Se quedó allí con el pecho agitado, manteniéndose erguida solo por fuerza de voluntad. El alfa bajó la cabeza, lento, controlado, no por afecto, en reconocimiento. Ella exhaló un largo y tembloroso suspiro. Uno de los cachorros presionó la cabeza contra su pierna. El alfa volvió a levantar la cabeza, se dio la vuelta y se alejó. No de vuelta a los árboles, no se alejó. Dio una vuelta. La rodeó una vez, lento y en silencio, inspeccionando cada herida, cada paso que ella había dado por la nieve. No para ver si estaba herida, para ver si seguía de pie con la cabeza alta. Detrás de ellos, la puerta de la cabaña estaba abierta. El calor se desvanecía en la mañana invernal como un latido que se apaga. El hombre se encontraba entre 2 mundos, observando cómo se desarrollaba ante él una ley más antigua que la misericordia. Y se dio cuenta. Él no había sido quien le había ofrecido refugio. Se le había dado la oportunidad de presenciar algo completamente diferente, y aún no había terminado. El alfa completó su lento círculo, dejando profundas huellas en la nieve alrededor de la loba herida y sus cachorros. No la tocó, no hizo ningún ruido, simplemente observó con una mirada aguda e indescifrable. La loba permaneció inmóvil, obligándose a mantenerse erguida, aunque su herida latía con cada latido de su corazón. Los cachorros permanecieron acurrucados debajo de ella, con sus pequeños cuerpos temblando, pero con los ojos fijos en la loba más grande que se movía como una tormenta encarnada. El hombre observaba desde la puerta, con la nieve cubriendo sus botas. La luz del fuego detrás de él proyectaba un tenue resplandor naranja sobre su espalda, pero el calor ya no llegaba a su piel. El aire exterior se sentía más pesado con cada respiración que tomaba, como si el mundo más allá de la cabaña tuviera su propia gravedad. El alfa se detuvo frente al lobo herido. Bajó ligeramente la cabeza, con la nariz cerca del vendaje empapado de sangre, pero con cuidado de no tocarlo. Su aliento empañó la herida, calentando el aire helado por un breve instante. El lobo no se inmutó. Los cachorros se apretujaron contra ella. Entonces, el alfa hizo algo inesperado. Miró más allá de ella, hacia la cabaña. El hombre contuvo la respiración.
Los ojos del alfa no acusaban, no agradecían, solo evaluaban, como un viento frío que decide si pasar de largo o enterrar. «¿Quieres algo?», murmuró el hombre, aunque sabía que el lobo no podía responderle con palabras. La mirada del alfa se posó en él durante un largo latido. Entonces, sus orejas se movieron, no hacia el hombre, hacia la línea de árboles. El hombre siguió su mirada. El bosque permanecía inmóvil, con las ramas cargadas de nieve. Por un momento, nada se movió, nada respiró. Entonces, una silueta, pequeña, deslizándose por la nieve en el extremo más alejado del claro, rápida y sigilosa. No era un lobo, no era un hombre. Era algo que se movía con hambre en lugar de con un propósito. Los cachorros lo sintieron antes que él. Se tensaron. Sus diminutos cuerpos se rigidizaron bajo las patas de su madre. Uno gimió, un sonido agudo y temeroso que atravesó la quietud de la mañana. El lobo herido tropezó ligeramente, levantando la cabeza y aguzando las orejas hacia el movimiento. El alfa no se movió. Solo observaba la línea de árboles, con los músculos tensos bajo su pelaje. El hombre salió del umbral con las botas hundiéndose en la nieve. Levantó el rifle, pero no para disparar, solo para ver más claramente por la mira. La silueta se deslizó de nuevo entre los árboles, una mancha gris, demasiado delgada para ser un lobo, demasiado audaz para ser una presa, un carroñero. Atraído por la sangre, más de uno, apareció otra silueta y luego otra. Se movían agachados, sus ojos brillaban entre las ramas, coyotes, muerto de hambre por el invierno, atraídos por el rastro de olor que el lobo herido había dejado en la nieve. El pulso del hombre se aceleró. «Han seguido su sangre», dijo en voz baja. El alfa levantó ligeramente el labio, no en un gruñido, solo una advertencia en un susurro. Los coyotes mantuvieron la distancia, caminando a lo largo del borde del claro, demasiado cautelosos para atacar, pero demasiado hambrientos para marcharse. Sus cuerpos estaban delgados, con las costillas visibles a través del pelaje adelgazado por el frío. Los cachorros se apretujaron contra las patas de su madre. Ella gruñó débilmente. El alfa finalmente dio un paso adelante, lento, mesurado, trazando una línea en la nieve entre los coyotes y la familia herida. La nieve parecía moverse alrededor de sus patas como si supiera su peso, su dominio. Los coyotes se quedaron paralizados. Entonces, uno dio un paso adelante. El alfa mostró los dientes por completo, con un sonido grave y profundo que se acumulaba en su pecho. Retumbó por el claro como un terremoto bajo la nieve. Los coyotes dudaron. Tenían hambre, pero no eran suicidas, todavía no. El hombre levantó el rifle con la respiración tranquila. El alfa lo miró, esta vez no como advertencia, sino como reconocimiento. Dos líneas de defensa, una de instinto salvaje, otra de elección humana. Los coyotes caminaban de un lado a otro. El alfa plantó las patas. Los cachorros temblaban. El lobo herido se puso de pie, con la sangre goteando sobre la escarcha. El hombre puso el dedo cerca del gatillo, pero sin apretarlo, y el bosque esperó a ver quién se movería primero. El alfa permaneció erguido como un pilar tallado en hielo y aliento, inmóvil a pesar del frío que se arremolinaba alrededor de su pelaje. Los coyotes se desplegaron en la línea de árboles, formando un semicírculo irregular. Sus costillas se marcaban con cada respiración. El hambre adelgazaba sus cuerpos. No echaron a correr. Caminaban de un lado a otro como ladrones esperando a que se apagara una linterna. El hombre mantuvo el rifle levantado, sin apuntar del todo, con la mirada siguiendo el movimiento y el dedo descansando cerca del gatillo sin tocarlo. Podía sentir los latidos de su corazón en las manos. No era miedo, era preparación. Los cachorros se apretujaron contra su madre. Sus pequeños cuerpos empequeñecidos por ella, incluso en su estado debilitado. Sus patas se hundían en la nieve, dejando pequeñas huellas junto a los pasos más profundos y manchados de sangre de ella. La madre loba volvió a gruñir, con un gruñido bajo, tembloroso, pero firme, una advertencia atenuada por el dolor. El alfa no la miró.
Mantuvo el cuerpo inclinado hacia adelante, los hombros rectos y la mirada fija en los coyotes. Tenía la cola baja, ni tensa ni relajada, apuntando recta como una línea trazada en la nieve. Su silencio hablaba más alto que cualquier gruñido. El primer coyote se movió, dio un paso adelante, sin lanzarse, solo probando. Sus patas se hundieron en el claro como si estuvieran tocando el borde de un terreno prohibido. El alfa inclinó ligeramente la cabeza, solo ligeramente. Eso fue suficiente. El coyote se quedó paralizado, con los músculos tensos. El aire se espesó. El coyote miró hacia un lado, hacia su manada, hacia la sangre en la nieve. Otros 2 coyotes se arrastraron hacia adelante, avanzando lentamente por el borde. No ladraron, no parlotearon. El hambre les había quitado el sonido. El hombre susurró, casi para sí mismo: «¡Atrás!». El viento se tragó sus palabras antes de que llegaran a los árboles. El alfa permaneció inmóvil. El aliento del cazador empañaba su campo de visión. Movió ligeramente el rifle, despejando su vista. La escarcha del cañón brillaba bajo la pálida luz de la mañana. El coyote líder bajó la cabeza y dio otro paso. El alfa exhaló. No fue un gruñido, ni siquiera fue un sonido fuerte, solo un suspiro, un solo soplo de aire cálido en el frío. Pero todos los coyotes dejaron de moverse, incluso los que estaban atrás. Se quedaron quietos, como si el suelo bajo sus patas se hubiera convertido en cristal. Los cachorros temblaban, y uno de ellos soltó un pequeño chillido. El alfa no los miró. No le hacía falta. El silencio se cernía sobre ellos como un peso. El hombre observó los ojos de los coyotes. Estos miraban alternativamente a él y al alfa. 2 depredadores se alzaban ante ellos, uno con dientes y otro con metal. No sabían cuál era más peligroso. Entonces lo sintió. Sin palabras, sin una sola voz humana que se alzara para dar órdenes, no se enfrentaba a la naturaleza salvaje, estaba junto a ella. Esa comprensión le provocó un escalofrío inesperado. Estaba hombro con hombro con una criatura que no le daría las gracias, que no le obedecería, que no acudiría a él en busca de liderazgo o misericordia, y sin embargo, permanecía a su lado. Las orejas del alfa se movieron. Algo más cambió. Los coyotes se giraron a medias, sin retirarse por completo, sin estar listos para marcharse, esperando. Una sola gota de sangre cayó de la herida de la loba y golpeó la nieve con un sonido tan pequeño que debería haber sido insignificante. Pero no lo fue. Los coyotes lo oyeron y dieron un paso adelante. El alfa también dio un paso, no hacia atrás, hacia adelante. La nieve crujió bajo su peso. El hombre levantó el rifle, pero no disparó. Los coyotes se quedaron paralizados de nuevo, atrapados entre el hambre y la ley. El alfa bajó la cabeza otro centímetro. El viento amainó. Algo esperaba justo debajo de la superficie de esa quietud, listo para romperla. El enfrentamiento se prolongó como un cable tensado. Cada respiración se agudizó, cada movimiento fue deliberado. La escarcha se adhería a los bigotes de los coyotes, reflejando la luz como polvo de cristal. Sus ojos se movían rápidamente entre la sangre en la nieve y las figuras que bloqueaban su camino. Una madre herida, 3 cachorros temblorosos, un hombre armado y un alfa que se negaba a moverse. Los coyotes avanzaron hacia afuera, ampliando su arco. No iban a lanzarse de frente. Esperaban una oportunidad, un momento, un paso en falso, un vacilón en la línea. El alfa lo intuyó. Dio medio paso, no alejándose de la amenaza, sino hacia un lado. Su flanco se inclinó lo suficiente como para ampliar su presencia, bloqueando más espacio con su cuerpo sin avanzar. El movimiento fue lento, controlado, sin pánico. No solo estaba defendiéndose, estaba enseñando. La loba herida detrás de él observaba jadeando, con el aliento empañando el aire en cortas ráfagas. Intentó ponerse más erguida, pero su pata herida temblaba. Los cachorros, demasiado pequeños para comprender el significado completo de lo que estaba sucediendo, se apretujaron contra ella. Uno se atrevió a asomarse por detrás de su pata,
con las orejas pegadas a la cabeza, pero con los ojos muy abiertos. Un coyote se percató del movimiento. Bajó la cabeza. El cachorro se quedó paralizado. El alfa no se volvió para mirar, pero el pelaje a lo largo de su espina dorsal se erizó ligeramente y una onda le recorrió el cuerpo como una advertencia hecha de músculo. El coyote se detuvo, con la pata suspendida sobre la nieve. El hombre lo vio claramente ahora. El alfa no solo estaba luchando, estaba trazando una línea que los cachorros tendrían que aprender a respetar. Una lenta comprensión se instaló en el pecho del hombre como una pesada piedra. La naturaleza no era cruel, era precisa. Otro coyote dio un pequeño salto, no hacia el lobo herido, ni hacia el hombre, sino hacia el cachorro que se había alejado demasiado de la seguridad. El alfa se movió, no rápido, no con violencia, solo un paso decisivo hacia adelante. La nieve se comprimió bajo su peso con un sonido similar al del hielo al romperse. Ese único movimiento detuvo al coyote en seco. Retrocedió con las orejas pegadas a la cabeza y el rabo gachito. El alfa levantó ligeramente la cabeza, sin rugir ni gruñir, solo un gesto de jerarquía. Una frase silenciosa que decía: «Esta línea existe porque yo estoy aquí». Los cachorros se quedaron quietos, en silencio, observando, aprendiendo. Los carroñeros se quedaron, pero algo en su postura cambió. No era miedo, era reconocimiento. No se enfrentaban a una madre herida y a cachorros abandonados. Se enfrentaban a una estructura, un límite impuesto por algo más antiguo que las leyes del hombre. Un territorio reclamado no solo por los dientes, sino por el orden. Los coyotes se mantuvieron en su sitio un momento más. Luego, lentamente, el primero se dio la vuelta. Otro lo siguió. Uno se quedó, mirando la sangre en la nieve. El alfa dio un paso lento en su dirección, con la mirada fija. El coyote dudó. Luego se agachó y retrocedió hacia los árboles, con la cola entre las patas en una muestra de respeto renuente. El silencio volvió a caer, ahora más profundo. El hombre bajó el rifle, no por elección, sino porque sus brazos habían olvidado la necesidad de levantarlo. El alfa se erguía sobre la nieve como un centinela esculpido en oro y escarcha. Los cachorros, en su primer momento fuera de la cabaña, se habían enfrentado al hambre. Y habían sobrevivido no por estar protegidos, sino por estar bajo algo más fuerte. El hombre exhaló. «No estás aquí por ella», murmuró. «Estás aquí para ver si están listos». El alfa no lo miró. No era necesario. La lección no era para él. Era para la sangre en la nieve. Para las tres pequeñas siluetas que aprendían lo que era realmente la protección. La protección no era esconderse del mundo. Era aprender qué leyes lo gobernaban. Los coyotes desaparecieron entre los árboles, dejando solo huellas y hambre tras de sí. El alfa no los persiguió. Ya había ganado, pero no se marchó. Aún no. Giró la cabeza, hacia la cabaña, hacia el hombre, hacia la puerta que aún derramaba calor sobre la nieve. No como amenaza, no como agradecimiento, como expectativa. El hombre sintió el peso de esa mirada posarse sobre él como la nieve sobre la madera. Fuera lo que viniera después, ahora él formaba parte de ello. El alfa mantuvo la mirada fija en él y por primera vez desde que abrió la puerta, el hombre se sintió verdaderamente visto, no como una amenaza ni como un salvador, sino como algo que se encontraba en medio, entre la luz del fuego y la nieve, entre las herramientas y los dientes, entre el refugio y la ley. El alfa dio un paso hacia él, no rápido, no agresivo, pero directo. La nieve se comprimía bajo sus patas en huellas limpias y precisas. Cada paso parecía deliberado, como un ritual que se realizaba en lugar de una marcha. Los dedos del hombre se crisparon sobre el rifle, no para levantarlo, sino para estabilizar su agarre. La loba herida detrás del alfa bajó la cabeza. Su respiración aún era agitada, pero sus ojos ahora estaban tranquilos. No hizo ningún movimiento para detenerlo. No tenía miedo. Los cachorros se acurrucaron contra su pelaje, observando cómo el alfa se acercaba al hombre. Sus orejas se movían, sus cuerpos estaban tensos.
Aún no entendían esta parte del ritual. El hombre respiró hondo. El aire frío le cortaba los pulmones. «No quieres luchar», dijo en voz baja. El alfa siguió caminando. «No quieres mi hogar», añadió. No hubo respuesta. «Quieres otra cosa». El alfa se detuvo a 3 pasos de distancia, lo suficientemente cerca como para que el hombre pudiera ver la escarcha adherida a su pelaje, la inteligencia lenta y ardiente de sus ojos. La respiración del alfa salía en largas bocanadas, tan constante como el pulso bajo la tierra. El rifle pesaba en las manos del hombre. Lentamente lo bajó. Los ojos del alfa se movieron hacia el movimiento, solo brevemente. No reaccionó como un animal que ve debilidad. Reaccionó como un líder que reconoce la claridad. El hombre plantó la culata del rifle en la nieve, con las manos abiertas. El alfa se acercó, bajó su enorme cabeza, no en señal de sumisión, sino para inspeccionar. Su nariz rozó el abrigo del hombre, aspirando su olor. Nieve y humo de leña, hierro y tela. Humano. La mirada del alfa se desvió más allá de él, hacia la puerta abierta de la cabaña, por donde el calor se derramaba en el frío. Luego miró a los cachorros, luego a las manos del hombre, luego a la puerta de nuevo, un triángulo silencioso, refugio, responsabilidad, naturaleza. El hombre tragó saliva. ¿Quieres que...? No encontraba las palabras. El alfa retrocedió un paso, girando su enorme cuerpo hacia la madre loba y sus cachorros. Los miró. Luego volvió a mirar la puerta abierta de la cabaña. El hombre lo entendió. No era una petición, era una orden, no con palabras. Por ley, déjalos entrar, no por comodidad, por pasar. Los cachorros se movieron con incertidumbre, sus diminutas patas hundiéndose en la nieve húmeda, manchada con la sangre de su madre. Miraron al alfa, al hombre y a la puerta. La loba herida también miró. No se movió. Esperó a que él decidiera. El pulso del hombre latía con fuerza en sus oídos. «¿Quieres que los lleve?», dijo lentamente. El alfa parpadeó una vez. No era un sí, no era un no. Solo un reconocimiento de que la decisión era suya. El hombre se volvió hacia la puerta. Una cálida luz parpadeaba en el umbral, proyectando largas sombras en la nieve. Su bota dejó una huella junto a la mancha de sangre del lobo. Ya estaba saliendo de un mundo, ya estaba entrando en otro. Detrás de él, el alfa exhaló un profundo suspiro cargado de escarcha en la fría mañana. Y fue, por primera vez. El sonido no parecía una amenaza, sonaba como una puerta que se abría. La puerta abierta parecía ahora más brillante. La luz del fuego se derramaba sobre la nieve como un camino dibujado en oro. El calor se extendía en destellos, rozando el aire frío que se aferraba a los lobos como escarcha en el pelaje. El contraste era marcado. 2 mundos que se tocaban, pero aún no se mezclaban. El hombre se detuvo en el umbral, con una mano en el marco de la puerta y la otra aún cerca del rifle clavado en la nieve. Detrás de él, la cabaña brillaba con un calor tranquilo. Ante él, el claro se extendía amplio y silencioso, con el alfa de pie como hierro forjado por el hielo junto al lobo herido. Los cachorros dudaban entre todos ellos. Levantaron las patas con incertidumbre, sus pequeñas garras raspando el hielo bajo la fina capa de nieve. Uno dio un paso hacia la puerta, luego se detuvo. Sus ojos dorados se posaron en el alfa, como si esperara permiso. El alfa no miró al cachorro. No era necesario. Miró al hombre. El mensaje era claro. Tú lo has abierto. Ahora demuéstralo. La loba herida se mantuvo firme, a pesar de que le temblaban las patas. Mantuvo la mirada fija en la puerta, no con esperanza, ni con anhelo, sino con una orden silenciosa. Esto no era un rescate, era un paso. El hombre dio un paso atrás, dejando espacio sin apartarse. Su voz sonó áspera. «Ven aquí». Las palabras fueron tranquilas, suaves, pero tenían peso en el aire frío. Una cría se movió, lenta, vacilante. Pisó el umbral de madera, con las patas haciendo clic contra las viejas tablas. El calor le golpeó el pelaje y se estremeció, no por el dolor, sino por la sorpresa. El calor
le resultaba desconocido. Lo único que conocía era vivir en el frío. La cría miró hacia atrás, al alfa. El alfa permaneció inmóvil, con la respiración empañando el aire en un ritmo lento y constante, sin gruñidos, sin empujones, solo con su presencia. El cachorro se volvió de nuevo y cruzó completamente la cabaña, desapareciendo en la luz. El fuego parpadeó, como reconociendo la entrada. Otro cachorro lo siguió, manteniéndose cerca de su hermano, con su pequeño cuerpo encorvado pero decidido. Su cola rozó el borde de la nieve antes de desaparecer por el umbral. El último cachorro se quedó rezagado. Miró a su madre. Ella no se movió, no gimió, solo observaba. Luego miró al hombre. Jaira por primera vez, él vio algo en sus ojos. No era miedo, era reconocimiento. Dio un paso adelante. 3 huellas cruzaron hacia la luz. El hombre contuvo el aliento. Miró a la loba madre. «¿Tú también?» Ella lo miró fijamente, con sangre manchando su pelaje y la respiración entrecortada. No dio un paso adelante, dio un paso atrás, hacia la nieve. Los había llevado hasta el límite. Su deber terminaba allí. El hombre abrió la boca. Su instinto le pedía que la llamara para que entrara, para protegerla, para salvarla de nuevo. Pero algo en la forma en que el alfa se mantenía de pie, en silencio, anclado, observando, le impidió hablar. Ella no debía entrar. Solo ellos, los cachorros, una vez cruzado el umbral, gimieron suavemente, sin saber muy bien a dónde ir. Daban vueltas en pequeños círculos, olfateando el aire que olía a fuego, madera y hombre. El hombre entró, acortando lentamente la distancia entre él y la puerta. Se volvió una vez más. La madre loba estaba junto al alfa, con su aliento formando pálidas volutas. La nieve alrededor de sus patas estaba manchada de rojo, pero ya no temblaba. El alfa no se apartó de su lado. El viento cambió. Desde lo profundo del bosque, algo se movió de nuevo. Una rama crujió. Una silueta se movió entre los árboles, demasiado lejos para verla con claridad. No era un coyote. Tampoco era un lobo. Observando, esperando. El hombre apretó con fuerza el marco de la puerta. El alfa levantó la cabeza y miró más allá de él, hacia el bosque oscuro donde se cernía la nueva presencia. La puerta permaneció abierta, durante un latido más. Entonces, el alfa volvió a mirar al hombre, y no apartó la mirada. El viento frío empujó contra la puerta abierta, arrastrándose por el suelo de la cabaña como un ser vivo, arremolinándose alrededor de los cachorros. Estos temblaron, atrapados entre 2 instintos, seguir el calor o mirar atrás, hacia la escarcha donde se encontraba su madre. El hombre permaneció en el umbral, con la mano aún en el marco de la puerta. Sus botas estaban mitad dentro, mitad fuera. La nieve se acumulaba en sus talones. La luz del fuego pintaba su frente de naranja, mientras el invierno se aferraba a su espalda en azul. Los cachorros gimieron, moviéndose instintivamente hacia el calor, pero deteniéndose cada pocos pasos para mirar por encima de sus hombros. La madre no los llamó. Permanecía de pie en la nieve junto al alfa. Tenía la cabeza gacha, pero no inclinada. No estaba pidiendo que la salvaran. Ya había hecho lo que había venido a hacer. El aliento del alfa se elevaba en lentas y constantes columnas, sin apartar los ojos del hombre. No gruñía, no avanzaba. Simplemente permanecía de pie, como una fuerza del invierno hecha carne. La presencia entre los árboles permanecía oculta, pero su peso se podía sentir detrás de cada soplo de viento. Algo más observaba ese momento, algo que esperaba a que la puerta decidiera a qué mundo pertenecían ahora estos cachorros. El hombre habló en voz baja, con voz áspera. «Una vez que cierre esto, no podéis seguirme». No se dirigía a los lobos, se dirigía a la elección. La puerta crujió suavemente sobre sus bisagras de hierro mientras el viento empujaba con más fuerza, instándola a cerrarse. La luz del fuego parpadeaba, proyectando las largas sombras de los cachorros detrás de ellos. Uno de los cachorros presionó su nariz contra la bota del hombre. Otro arañó la leña apilada cerca de la chimenea.
olfateándola como si fuera un árbol extraño. El último cachorro se quedó justo en el umbral, con las patas tocando la línea donde la madera se encontraba con la nieve. Miró a su madre por última vez. Ella se mantenía erguida a pesar de la herida. La sangre manchaba la nieve debajo de ella como una marca tallada en la tierra. El alfa giró ligeramente la cabeza, no para alejarse, solo hacia los árboles, como diciendo: «Tú los has traído hasta aquí, ahora termínalo». El hombre apretó el marco de la puerta hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Podía dejarla abierta, dejar que los lobos entraran y salieran, pero las puertas no están hechas para permanecer abiertas para siempre. Las puertas están hechas para elegir. Miró a los cachorros, luego a la madre, luego a la sombra que esperaba entre los árboles, esa presencia silenciosa que permanecía más allá de ese momento, lista para reclamar lo que quedara sin protección. Exhaló. Luego, lentamente, puso la mano en la puerta. El alfa lo miró por última vez. Una mirada que no agradecía, que no suplicaba, solo reconocía. El hombre miró a los ojos del alfa. «¿Cuidarás de ella?», preguntó. El alfa parpadeó una vez. Fue suficiente. El hombre volvió a mirar dentro de la cabaña. Los cachorros esperaban sentados, 3 pequeñas siluetas. El fuego crepitaba suavemente. Su luz les llegaba como una promesa. Dio un paso hacia adentro. La nieve crujía bajo sus talones. Un pie cruzó el umbral, luego el otro. Agarró la puerta. El mundo exterior se quedó en silencio. La presencia entre los árboles se cayó. La loba madre mantenía la cabeza alta, sin dar un paso adelante ni atrás. El alfa permanecía inmóvil como una estatua. Los cachorros lo observaban. Esperando el sonido, el hombre sujetó la puerta. Hizo una pausa. Un último soplo de invierno se coló por la rendija. Entonces, la cerró. El pestillo hizo clic y la naturaleza salvaje del exterior se quedó en silencio. La puerta se ha cerrado. El fuego reclama a los cachorros. El mundo exterior cambia, pero cerrar una puerta no acaba una historia, sino que inicia una deuda. El sonido del pestillo resonó más fuerte de lo que debería. Un clic metálico y hueco que retumbó por la cabaña como un trueno atrapado en el interior. Por un momento, todo se detuvo. Incluso el fuego crepitaba más suavemente, como si también estuviera escuchando. Los cachorros se sobresaltaron al oír el sonido de la puerta al cerrarse, moviendo las orejas. Uno de ellos arañó la madera, como si estuviera confundido por la barrera que no existía momentos antes. El calor del fuego tocaba su pelaje, pero sus ojos seguían buscando en las sombras detrás de ellos, buscando algo que ya no estaba allí. El hombre permaneció de pie con la mano aún en la puerta, el pecho subiendo y bajando con respiraciones profundas y controladas. La nieve se derretía en sus botas, dejando rastros húmedos en el suelo. Detrás de él, la luz de las llamas parpadeaba en su espalda, rompiéndose contra la forma de su abrigo como el agua contra la piedra. Afuera reinaba el silencio, no la ausencia. Silencio con peso. Los lobos permanecían justo al otro lado de la puerta. Ahora no podía verlos, pero podía sentir su presencia a través de la madera, firme, inmóvil, como si la propia naturaleza salvaje se presionara contra las paredes de la cabaña, decidiendo qué significaba este acto. Se giró lentamente. Los cachorros seguían cerca del umbral, atrapados entre el instinto y lo desconocido. No corrieron hacia el fuego. Se quedaron cerca de la puerta, con el cuerpo agachado, como si no estuvieran seguros de si podían tocar el suelo con las patas. El hombre se agachó y extendió una mano. Su voz seguía siendo firme, pero ahora más suave. «Venid aquí». El cachorro más cercano olfateó el aire, indeciso. Sus pequeñas garras hicieron clic sobre la madera al dar un paso adelante. Se movía con cautela, con la cabeza baja y la cola oscilando entre el miedo y la curiosidad. No extendió más la mano, dejó que se acercara por sí mismo. El cachorro llegó hasta su bota y se detuvo. Colocó una pata sobre los cordones y empujó ligeramente,
a modo de prueba. Él no se movió. Un suspiro recorrió la habitación. El fuego crepitó. En algún lugar más profundo del bosque, una rama se rompió bajo el peso. No era el viento, era algo más pesado. Los ojos del hombre se dirigieron hacia la puerta. No se oía ningún ruido de los lobos del exterior. Ningún gruñido, ningún paso, ninguna retirada. Estaban esperando, no para entrar, no para reclamar, para ver qué haría él a continuación. El segundo cachorro se arrastró hacia adelante, apretándose contra el costado de su hermano. El tercero lo siguió, con las orejas aún pegadas al cráneo. Se movían como un pequeño grupo, con los cuerpos tocándose, manteniendo una pizca de unidad dentro de un mundo que acababa de abrirse detrás de ellos. El hombre se levantó lentamente y caminó hacia el fuego. Los cachorros lo siguieron, no como perros, no con confianza, solo porque el fuego era ahora más cálido que la puerta. Se arrodilló junto a la chimenea y añadió un leño nuevo. Las chispas saltaron, iluminando brevemente la habitación con un destello dorado. Los cachorros se estremecieron de nuevo, pero no retrocedieron. Observaban el fuego como si vieran un ser vivo que no podían comprender. «Quedaos cerca», dijo en voz baja. No se acercaron, pero tampoco retrocedieron. Afuera, la presencia en el bosque volvió a cambiar. Se giró bruscamente, con la mirada fija en la puerta. Los lobos seguían sin moverse, pero sintió una presión a través de la madera, como si el mundo se inclinara ligeramente. Escuchando, volvió a la puerta y apoyó la palma de la mano contra ella. Nada empujaba desde el otro lado, ninguna garra arañaba, ningún aliento empañaba las rendijas, solo silencio, un silencio denso y deliberado, como si los lobos hubieran retrocedido, no para marcharse, sino para crear un espacio alrededor de la cabaña, un círculo, un límite. Se dio cuenta de lo que eso significaba. No se estaban protegiendo de él, estaban protegiendo al mundo de lo que ahora había dentro. Miró a los cachorros, cuyos pequeños cuerpos se acurrucaban cerca del fuego. Uno de ellos giró lentamente en círculo sobre la manta antes de tumbarse. Otro se apretó contra el borde de la chimenea, empapándose del calor. El más pequeño permaneció cerca de la puerta, con la cabeza apoyada contra la madera, escuchando. El hombre se acercó lentamente y se sentó a su lado. «Estáis a salvo», dijo. Luego dudó. «No, no estáis a salvo». Los cachorros levantaron la cabeza. «Sois los elegidos». La palabra le sonaba mal en la lengua. Sin embargo, era cierta. Algo fuera volvió a cambiar. Un sonido bajo y lejano llegó desde el bosque. Una respiración, un crujir de nieve, un solo paso. No sabía si pertenecía al alfa o a la presencia más allá de él. El hombre se puso de pie de nuevo y abrió la pequeña ventana solo unos centímetros. El aire frío entró en la habitación. Los lobos se colocaron en semicírculo alrededor de la cabaña. No estaban cerca, ya no estaban en la puerta. Se quedaron de pie mirando hacia afuera, con los hombros rígidos y los ojos fijos en la línea de árboles. No lo miraban a él, miraban lo que se avecinaba. Sintió el peso de esa revelación posarse sobre él como la nieve sobre un tejado, silenciosa, inevitable. Cerrar la puerta no había acabado con el peligro, lo había redirigido. El hecho de dar cobijo a los cachorros había convertido la cabaña en algo nuevo. Ya no era un escondite, era un punto de referencia, un punto de interés para miradas más allá de los lobos y los hombres. Cerró la contraventana. Detrás de él, el cachorro más pequeño levantó la cabeza con repentina alerta. Sus orejas se aguzaron, su cuerpo se tensó. No era el único que lo había percibido. Se volvió hacia el fuego, mirando fijamente la luz parpadeante, como si las respuestas pudieran surgir del humo. «No trajisteis el peligro», susurró a los cachorros. «Lo atrajisteis». El viento cambió fuera. Y entonces, un sonido, suave. Madera contra madera. No era la puerta, era la pared trasera. 3 golpes lentos. No eran garras, no eran patas, eran nudillos, humanos. 3 golpes, lentos, deliberados,
humanos. No resonaban como golpes frenéticos o súplicas desesperadas. Sonaban como alguien golpeando la tapa de un ataúd desde fuera, tranquilos, seguros, expectantes. Los cachorros levantaron la cabeza, con las orejas moviéndose hacia la pared trasera. El más pequeño emitió un sonido bajo e incierto, no exactamente de miedo, sino de confusión. Ese sonido no estaba escrito en sus instintos. El hombre se puso de pie, con el rifle en la mano, sin pensar. No lo levantó, solo lo sostuvo, como alguien que agarra una linterna en un túnel completamente oscuro. Sus pasos fueron lentos mientras se acercaba a la pared trasera. La escarcha se extendía por los bordes de la madera, una fina telaraña blanca que temblaba con cada latido del corazón. Afuera, los lobos no se habían movido de su vigilia hacia el exterior. Permanecían exactamente donde estaban, formando una media luna de pelaje y aliento, con los ojos fijos en el bosque, no en la cabaña. Habían oído el golpe, no se volvieron, eso lo heló más que el frío. Si el golpe hubiera venido de algo que temían, habrían respondido. Si hubiera venido de algo que respetaban, lo habrían reconocido, pero no hicieron nada, como si esta nueva presencia no perteneciera en absoluto a la naturaleza. Los golpes volvieron a sonar. Tap, tap, tap. No en la puerta, en la pared trasera, donde no había entrada. El hombre habló sin girar la cabeza. «Quedaos junto al fuego». Los cachorros no entendieron las palabras, pero entendieron el tono. No le siguieron. Se dirigió hacia la pared trasera. «¿Quién anda ahí?» Silencio. Entonces, una voz, baja, tranquila, demasiado firme. «Abre». Las palabras no fueron gritadas, fueron pronunciadas como una orden que ya había sido obedecida 1000 veces en otros lugares. Apretó con más fuerza el rifle. «Habla otra vez». Esta vez la voz sonó más suave, casi educada. «Tienes algo que pertenece al exterior». Se le cortó la respiración. «No eres un cazador», dijo. Una suave risa al otro lado. «No. Los cazadores quitan vidas. Yo las devuelvo al orden». Algo presionó suavemente contra la pared. No era un puño, algo más pesado. Metal contra madera. Los lobos de fuera lo oyeron. Movieron las orejas, pero no rompieron la formación. La voz cambió ligeramente, ahora más grave. «Has abierto tu puerta a algo que no comprendes. Misericordia es una palabra amable para referirse a la transgresión». El hombre apretó la mandíbula. Se estaban muriendo. «Entonces deja que los muertos pertenezcan a los muertos», dijo la voz. El viento se detuvo de repente. El mundo se quedó quieto, no en silencio, sino quieto, como si incluso el aire estuviera esperando la siguiente palabra. «¿Sabes lo que pasa?», continuó la voz. «Dar cobijo a lo salvaje te hace responsable de todo lo que sigue». Dio un paso hacia la pared. «Son cachorros. Son el futuro», respondió la voz. «Y el futuro pertenece a la ley de su especie, no a la luz de tu hoguera». Abrió la boca para hablar, pero la voz continuó cortante como el hielo. «Sal con ellos, déjalos en el suelo, vuelve a entrar por la puerta, y esto terminará con tu aliento aún en tu cuerpo». Detrás de él, los cachorros gimieron, no por la pared, sino por el silencio de su voz. Afuera, los lobos se movieron de nuevo, sin avanzar, sin retroceder, simplemente esperando. El hombre miró hacia la puerta, donde se encontraba el alfa. La silueta del lobo aún era visible a través de la rendija de cristal de la ventana delantera. El aliento salía de su hocico como el humo de una forja en invierno. El alfa no miró a la pared, miró al hombre. 2 leyes, 2 mundos, un umbral. La voz de fuera volvió a llamar. Los mismos 3 golpes, precisos y pacientes. «Cerraste tu puerta», dijo. «Ahora abre la mía». El hombre dio un paso atrás. «No los entregaré». Una pausa. Luego, «No te lo estaba pidiendo». Los golpes cesaron. El silencio se apoderó de toda la habitación. Los cachorros se acurrucaron junto a la chimenea. El más pequeño volvió a mirar hacia la ventana, con las orejas aplastadas. Un nuevo sonido se elevó fuera de la pared trasera. No era un golpe, un lento rasguño, metal sobre madera.
deliberado, mesurado, como alguien marcando el marco de una puerta antes de cortarlo. Los lobos del exterior se movieron al unísono, bajando las colas y girando la cabeza. No por miedo, sino por preparación. El alfa dio un paso adelante, colocándose entre la cabaña y el bosque, de donde provenía ese sonido de rasguño. La presencia en el bosque se acercó. La voz detrás de la pared ya no hablaba. Algo más había ocupado su lugar. Los cachorros se acurrucaron juntos, mirando la puerta de la cabaña con los ojos muy abiertos. Un solo suspiro recorrió la habitación. Humano, lobo, fuego y algo más frío que todo ello. Entonces, la pared trasera se inclinó hacia adentro. La madera crujió. La nieve entró a raudales por una nueva grieta en las tablas. No eran garras, no eran patas. Acero. Algo se estaba abriendo paso, y los lobos de fuera no se volvieron para detenerlo. Permanecían inmóviles como estatuas esculpidas por el propio invierno, con la mirada fija en la línea de árboles donde algo invisible se movía. Una forma más oscura, más allá de los árboles, demasiado silenciosa para ser un paso, demasiado pesada para ser el viento. El alfa permanecía en la punta delantera de su formación en media luna, con la cola baja y la respiración constante. Sin desanimarse, sin distraerse, dejaba que sucediera. El acero arañó más profundamente, dejando otra larga marca en la madera. La pared de la cabaña crujió como un árbol que se parte bajo el hielo. Una tabla se abombó hacia adentro, fracturándose alrededor del metal. El hombre se acercó, con el rifle firme. Su voz sonó baja, más para sí mismo que para nadie que le escuchara. «Esta no es tu lucha», murmuró hacia la puerta. Afuera, la oreja del alfa se movió, sin mostrar ni acuerdo ni rechazo. Solo reconocimiento. Adentro, los cachorros se apretujaron contra la piedra del hogar. El más pequeño erizó el pelaje y soltó un pequeño gruñido tembloroso. Débil, sin entrenar, apenas más que un suspiro. El hombre lo miró. «Eso no es suficiente», susurró. La pared volvió a crujir. Esta vez, algo empujó con tanta fuerza que el polvo se desprendió de las vigas del techo. La luz del fuego parpadeó. Las sombras se retorcían por el suelo como manos negras que se adentraban en la habitación. Una voz, no la misma voz tranquila de antes, siseó en voz baja desde fuera de la brecha. «Atrás». No era una petición. El hombre no se movió. La barra de acero atravesó la tabla fracturada, esparciendo astillas de madera por el suelo. Se enganchó y luego tiró, arrancando una sección de la pared hacia afuera en un arco violento y astillado. El aire frío irrumpió en la habitación, trayendo nieve y un olor que no era de lobo, sino de hierro, tela y aceite. Una figura se inclinó hacia adelante en la brecha, con el rostro oculto bajo una capucha, el abrigo marcado no por colmillos o supervivencia, sino por insignias cosidas con hilo negro. No era un cazador, no era un guardabosques, era otra cosa, algo designado por ninguna ley natural. El hombre levantó el rifle por completo. «Detente ahí». La figura se detuvo, no por miedo, sino por diversión. «Te interpones entre el fuego y el hielo», dijo la figura. «Y aún así crees que esta historia te pertenece». Detrás de él los cachorros gimieron. Afuera, los lobos no vinieron a irrumpir. Formaron un muro frente al bosque, no frente a la cabaña, como si la cabaña ya no fuera de su incumbencia, como si algo peor que el hombre o el lobo caminara más allá de la línea de árboles. La figura en la brecha se movió, sus dedos enguantados descansaban sobre el borde de madera, como si sintieran el latido del corazón de la cabaña. «¿Crees que la naturaleza teme nuestra llegada?», dijo en voz baja. «No. La naturaleza nos invitó». Las palabras calaron hondo, frías como la nieve del exterior. El hombre apretó los puños. «Vete». La figura ladeó ligeramente la cabeza. «He venido a recoger lo que quedó en la nieve. 3 vidas. Una deuda sellada con sangre sobre tierra blanca». Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando bajo la capucha. «Cerraste la puerta. Eso te hace responsable ahora. De ellos y de lo que los caza.
Los cachorros se encogieron aún más en las sombras, apretándose unos contra otros como brasas que intentan no apagarse. El hombre mantuvo la voz firme. «No te los llevarás». Los dedos de la figura recorrieron la pared rota, con los anillos metálicos brillando a la luz del fuego. «Oh, no lo haré», dijo. Dio un paso atrás. Algo grande se movió detrás de él, algo aún invisible, pero otra cosa lo hará. Se fundió en la oscuridad más allá de la cabaña, su silueta disolviéndose en la pálida nieve como cenizas en el viento. Los lobos del exterior se tensaron. Su formación se hizo más compacta. El pelaje se erizó en una ondulación a lo largo de la línea. Seguían sin mirar hacia la cabaña. Se preparaban para algo que venía de los oscuros bosques detrás del intruso. El hombre bajó lentamente el rifle, dándose cuenta de algo terrible. Los lobos no estaban ignorando la cabaña, la estaban protegiendo. No contra él, sino contra lo que vendría después. Un lejano crujido resonó entre los árboles, pesado, rítmico. No era acero, no era un hombre, era algo grande. El aire frío entró a raudales por la brecha, apagando parte del fuego. El cachorro más pequeño lo miró, y por primera vez desde que los encontró, se alejó del fuego y presionó su cabeza contra su bota, como si estuviera eligiendo, como si dijera: si algo se acerca, ahora estamos detrás de ti. El acero se clavó más profundamente en la madera, tallando una lenta línea a través de la pared trasera. La nieve se coló a través de la grieta cada vez más ancha, esparciéndose por el suelo de la cabaña como ceniza blanca. La luz del fuego parpadeó ante la intrusión, bailando sobre el brillo del metal mientras éste rompía un lugar al que no pertenecía. Los cachorros se echaron hacia atrás hasta que su pelaje rozó el hogar de piedra, con los ojos muy abiertos y la respiración superficial. No gritaron, solo observaban. El hombre se interpuso entre ellos y la pared que se rompía, con el rifle levantado pero cerca, no por pánico, sino por una sombría aceptación. Ya no se trataba de sobrevivir, se trataba de permanecer en el espacio entre dos leyes. Afuera, los lobos no rompieron la formación. El alfa permanecía con la cabeza gacha, exhalando nubes de vapor constantes. Sus ojos no estaban fijos en la cabaña, estaban fijos en los árboles más allá. Lo que fuera que se estaba abriendo paso no formaba parte de su mundo. El acero volvió a raspar y una sección de la tabla se partió, astillándose a lo largo de la veta. Una astilla de madera se desprendió. Una mano fría se deslizó a través de ella, enguantada, deliberada, palpando la pared interior, buscando no con desesperación, sino con determinación. La voz de antes volvió, ahora más suave, como si hablara con una sonrisa. «Aún no lo entiendes», dijo. «Mantener algo alejado de la naturaleza es reclamarlo, y reclamar exige un pago». El hombre mantuvo el rifle apuntando. «No los tocarás». La voz se rió, un sonido bajo e inquietante que no tenía nada de humor. «Kausikan, no tendré que hacerlo». La mano enguantada se retiró, se hizo el silencio. Entonces, un cambio en el viento. Los lobos del exterior giraron la cabeza al unísono, pero no hacia la cabaña, hacia lo más profundo del bosque. Se oyó un nuevo sonido, lejano pero cada vez más fuerte. No eran pasos ni garras, sino muchas patas, muchas respiraciones, demasiado suaves para ser una embestida, demasiado sincronizadas para ser carroñeros. El alfa bajó los hombros y se preparó, con la cola rígida y la respiración cada vez más pesada. No se estaba preparando para atacar, se estaba preparando para aguantar. Entonces, el hombre lo sintió. Una fría verdad se instaló en sus huesos. Los lobos ya no estaban allí por los cachorros, estaban enfrentándose a otra cosa, algo que se acercaba. El corte del hierro se detuvo. El silencio que siguió se sintió como el aire antes de un rayo. La voz habló por última vez, pero esta vez parecía más lejana, como si se desvaneciera entre los árboles. «Cerraste la puerta», dijo, «así que ahora te quedas con lo que entró». Los pasos se alejaron, pero no solos.
La nieve más allá de los lobos comenzó a moverse, como si el bosque exhalara una nueva oleada de aire desde unos pulmones invisibles. El alfa no los siguió. Se quedó, protegiendo la puerta, protegiendo la ley que había impuesto. Pero sus ojos lo decían claramente. A partir de ahora, esta es tu carga. Dentro de la cabaña, el fuego crepitaba más fuerte, rompiendo el silencio. Su calor se extendió por la madera, llegando primero a los cachorros. Uno de ellos, el más pequeño, se apartó de la pared y se acercó al hombre. Tocó su bota con el hocico. Él sintió el calor de su pequeño aliento a través del cuero desgastado. No bajó el rifle, pero sus hombros se relajaron. Afuera, los lobos se movieron por última vez, formando un círculo más amplio alrededor del claro, no para atrapar, no para amenazar, para marcar un límite alrededor de la cabaña como un anillo de invierno tallado en la tierra. Lo que fuera que viniera después llegaría a esa puerta. Ya no era un espectador. Había aceptado a los cachorros, había cerrado la puerta, y el mundo salvaje, y algo más allá de él, había aceptado su elección. Bajó el rifle por completo. El cachorro más pequeño gimió suavemente y apoyó la cabeza contra su pierna. El hombre se arrodilló. Lentamente, con cuidado, extendió la mano y la posó sobre su lomo. Su pelaje estaba ahora caliente, no por la supervivencia, sino por el sentido de pertenencia. La nieve se acumulaba contra los cristales de las ventanas, reflejando la luz naranja del fuego y brillando como brasas atrapadas en el hielo. El mundo exterior volvió a cambiar, pero los lobos se mantuvieron firmes, no como enemigos, no como amigos, como testigos. El hombre miró al fuego, sintiendo cada soplo de calor en su rostro, escuchando cada chisporroteo y crujido como un latido que resonaba en la cabaña. No se dijeron palabras, no eran necesarias. Una puerta se había cerrado, se había escrito un pacto, y en algún lugar más allá de la línea de árboles, algo lo leyó. Si fueras él, con una mano en la puerta, 3 vidas frágiles a tus pies y los ojos de la naturaleza salvaje, observándote desde detrás de la escarcha, ¿la habrías cerrado? ¿Habrías elegido el calor, sabiendo que el calor te hace responsable de todo lo que toca? ¿Habrías dado cobijo a lo que se arrastraba desde la nieve, aunque eso significara que algo más antiguo y oscuro, llamaría algún día a tu puerta para cobrar lo que el mundo cree que debes? Algunas personas creen que la misericordia termina en el umbral. Otras creen que la misericordia comienza en el momento en que cerramos la puerta y nos negamos a volver a abrirla. Cuéntame en los comentarios, ¿habrías abierto la puerta y devuelto a los cachorros al frío? ¿O la mantendrías cerrada, aunque eso significara enfrentarte solo a lo que venga después? Porque ahí fuera, en la tranquila nieve más allá de la luz del fuego, el mundo salvaje espera. Y recuerda quién dejó entrar la vida y quién la rechazó. Suscríbete, acompáñanos en la próxima historia y prepárate para cuando vuelvan a llamar a la puerta. La puerta no permanecerá cerrada para siempre.